Hola a todos. En estos últimos años, décadas, se viene hablando mucho del calentamiento global y de las medidas que hay que tomar para evitar que la temperatura global de la Tierra suba 1,5 grados por encima de la media. Es un objetivo que se ha establecido, por ejemplo, para 2050, conseguir llegar a 2050 sin que eso suceda. Y sabemos, si hemos prestado atención a las noticias que van saliendo, que es difícil que ese objetivo se cumpla por diferentes motivos. Y esto lleva también, junto al avance de la tecnología, a que con el paso del tiempo se estén empezando a plantear ideas que, bueno, en algunos casos resultan descabelladas. Hay una en particular que se podría pensar que es descabellada, o muy descabellada, y que sin embargo sigue apareciendo de cuando en cuando, que es la de construir una especie de sombrilla solar que se ubicaría en el espacio, y lo que haría sería que la cantidad de radiación que llegase a la Tierra fuese inferior para así mitigar el efecto invernadero en la atmósfera, es decir, la cantidad de calor que atrapa la Tierra en su atmósfera, y así bajar la temperatura. Esto es muy complejo, ya no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también de las implicaciones que podría tener en la Tierra, y sin embargo es algo de lo que se sigue hablando de cuando en cuando, hasta el punto de que hace no mucho se volvía a sacar este tema a la palestra. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de por qué se sigue jugando con esta idea y de si realmente tiene sentido pensar que se pudiese llevar a cabo en algún momento, porque es verdad que nuestra tecnología sigue avanzando y cada vez estamos más cerca de poder pensar en ese tipo de proyectos. De esta noticia se hace eco el medio space.com y, bueno, ellos centran la atención en esta, ya digo, sombrilla solar, sería el nombre que le podríamos dar, o sombrilla espacial, llamadlo un poco como queráis. Ellos lo centran en estos científicos quieren poner una gigantesca sombrilla en órbita para ayudar a pelear contra el cambio climático. En la noticia hablan de lo que ya os contaba, que hace años que se plantea esta idea, pero que la Planetary Sunshade Foundation está publicando estudios, está publicando trabajos serios sobre el concepto y intentando también defender por qué sería algo muy práctico. Es más, aquí, ya lo dice en el artículo, una sombrilla espacial sería la mejor solución para que se pueda gestionar la radiación solar, es decir, la cantidad de radiación del Sol que llega a la Tierra, y se debería considerar una parte clave de ese trabajo que se está llevando a cabo a nivel global para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Claro, esto suena muy bien. Esto suena muy bien, sobre todo pensando en una sombrilla en el espacio. Estaría en el punto de Lagrange L1, concretamente, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección al Sol. Es el lugar en el que están, por ejemplo, observatorios como SOHO, que se dedica a estudiar la actividad del Sol. Y esto serviría para ayudar a evitar que la temperatura se eleve ese 1,5 grados por encima de la temperatura media de la Tierra y mitigar, por tanto, los efectos del calentamiento global. En ese sentido, es verdad que seguramente no hay mucho que decir respecto a cómo, con el paso de los años, vemos cada vez más fenómenos de meteorología extrema. Este año, por ejemplo, en Grecia hemos visto unas inundaciones terribles, algo que no se había visto en muchísimo tiempo en la historia de ese país, y de hecho en algunos casos se planteaba que es que se han formado lagos permanentes en lugares donde antes no lo sabía. Es decir, estamos hablando de cosas que evidentemente antes no sucedían con esta frecuencia y que sabemos que con el calentamiento global, si sigue todo así, irá a peor. Habrá cada vez más fenómenos extremos y serán más intensos. Teniendo esto en cuenta, también es justo decir que ya desde hace décadas se sabe que el calentamiento global es un problema, que hay que mitigar esos impactos y ya se puede entrar en consideraciones de si creemos que un país en particular, el que sea, lo está haciendo mejor o peor. Eso ya os lo dejo a vosotros, no es el objetivo de este vídeo, pero lo interesante aquí es, sobre todo, que Morgan Goodwin, aquí aparece el nombre, Morgan Goodwin, es el director ejecutivo de la Planetary Sunshade Foundation y es la persona que está liderando un grupo de investigadores en ese estudio del uso de una sombrilla que permitiría reducir la temperatura en el planeta o por lo menos ayudar a controlar, a mitigar los efectos del calentamiento global. Mencionan también algo aquí, que es la decarbonización, ya lo pone en el propio párrafo, es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono utilizando fuentes que emitan poco dióxido de carbono y así evitar que la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera no siga aumentando, que aumente a un ritmo menor. El problema de todo esto
es que, claro, el propio Goodwin lo dice aquí, dice, para evitar los peores impactos del cambio climático, el mundo debería cambiar rápidamente, debería deshacerse rápidamente del uso de combustibles fósiles, eliminar gigatoneladas de carbono de la atmósfera y limitar la radiación solar procedente de nuestra estrella. Aquí está la pista más importante de por qué plantean esa sombrilla espacial. Porque por otro lado también hay que tener presente que evidentemente cambiar de manera rápida el uso de combustibles fósiles por otras fuentes de energía es complicado. Es complicado en cuanto a que estamos hablando de algo que afecta a todo el planeta, que no depende de un solo país, y sí puede haber países que a lo mejor lo puedan hacer con más o menos rapidez, hay otros que es imposible por infraestructura, que por medios puedan cumplir con los plazos que se pudiesen establecer. De ahí que se piense en alternativas como la de esta sombrilla solar. Este es un concepto artístico de esa sombrilla desplegada en mitad del espacio. No está a escala, ya os podéis imaginar, porque aunque lo tapo yo parcialmente se llega a ver la Luna y la Tierra, pero lo importante aquí es que el concepto es sencillo de entender. Se pondría una sombrilla espacial, sombrilla solar en el punto de Lagrange L1 y eso ayudaría a que la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra sea menor. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y es un problema que de hecho ellos mencionan también. Que no está bien entendido cuál es el impacto de reducir la radiación solar que llegaría a la Tierra. Por poco que pueda parecer, por poca que sea la cantidad de radiación que se pueda desviar, el cambio que puede provocar eso en la Tierra puede ser muy profundo. En cosas como la estabilidad de la vida, las relaciones entre los seres vivos del planeta, cómo se ven afectadas, por ejemplo, las plantas, cosas así. Es decir, tiene implicaciones muy profundas que no están bien entendidas, en las que se tiene que trabajar mucho para llegar a entender si realmente estamos en situación de pensar en poder hacer algo así, porque ellos lo que dicen en su trabajo y en la entrevista que da Goodwin a space.com dice lo mismo, es que estamos ya cada vez más cerca del punto de que nuestra tecnología permita desplegar algo así. Ellos hablan de cosas como las velas solares, que al final es una excusa, supongo, es una buena aproximación para decir es que si podemos desplegar velas solares, podemos pensar en desplegar una sombrilla espacial. Una vela solar al final es lo que sale aquí abajo, aquí hay una. Y es una estructura muy grande que se envía al espacio plegada, doblada sobre sí misma y ya se despliega en el espacio. Con la sombrilla lo que plantean es que se debería hacer lo mismo, se debería enviar plegada al espacio y ya en el espacio se desplegaría hasta tener el tamaño que fuese necesario, que sí que sería más grande que el de una vela solar. Lo que dicen es que aquí, dicen, estamos pensando en ambas opciones porque hay dos maneras de construir una sombrilla espacial y una es la de que se construyan las fases iniciales en la Tierra, que se lance, vamos a decir, el marco de la sombrilla espacial desde la Tierra y que después se utilicen los recursos en el espacio para construir la sombrilla en sí. Los recursos en el espacio que son los asteroides que haya cerca de la Tierra, el material de asteroides, por ejemplo, para fabricar el resto de la sombrilla en el espacio. Es decir, estamos hablando de algo que tecnológicamente todavía está lejos, todavía no estamos pensando en proyectos de construcción en el espacio, pero es verdad que cada vez se está más cerca de llegar a ese punto. Se está pensando ya en cosas así para, por ejemplo, establecer un asentamiento en la Luna. O incluso se ha pensado también para poder pensar en establecer infraestructuras que permitan extraer recursos de asteroides. Eso se considera como algo más lejano porque esos asteroides también están más lejos que la Luna de la Tierra. Pero lo cierto es que la tecnología está avanzando en esa dirección y además hay otras opciones que también se mencionan aquí. De hecho, este gráfico es el quizás más interesante porque plantean 4 métodos diferentes. Los métodos basados en el espacio, sería la sombrilla, para reducir la cantidad de radiación que llega a la Tierra, aumentar los aerosoles estratosféricos, aumentar la reflectividad de las nubes marinas, la cantidad de luz que reflejan, o aumentar el albedo de la superficie. Del albedo hemos hablado en alguna ocasión. Es básicamente cómo de brillante es una superficie. Cuanto más brillante sea, más radiación va a reflejar. Cuanto más oscura sea, cuanto menos brillante, más radiación va a absorber. El asfalto recién colocado tiene un albedo muy bajo, es decir, absorbe prácticamente toda la radiación que recibe, mientras que la nieve recién caída tiene un albedo muy alto, refleja prácticamente toda la luz que recibe. Es decir, cuando se habla de modificar el albedo de la superficie, se habla de hacerla más brillante. Todo esto, ¿qué pasa? Que tiene consecuencias en el conjunto de la Tierra, que hay también una cuestión política,
quién debería liderar esto, qué país debería encargarse, qué pasa si hay países que no están de acuerdo. Es decir, es algo muy complejo, pero lo interesante aquí sobre todo es que me parece muy llamativo que, a pesar de que sigue siendo una locura, porque sigue siendo una tarea que desde el punto de vista tecnológico es verdad, cada vez está más cerca de convertirse en realidad, pero todavía está lejos, se sigue planteando la idea de la sombrilla espacial como una de las mejores formas de mitigar el impacto del calentamiento global en la Tierra, reduciendo parte de la radiación que llega a la Tierra desde el Sol. Y es algo que en realidad hay argumentos que son buenos. De hecho, aquí hay uno que plantean ellos, que es que hasta ahora los impactos de la modificación de la radiación solar, es como se llama, no solo el de la sombrilla espacial, sino estos que veíamos aquí también serían parte del mismo tipo de impactos, se han estudiado de forma fragmentada y que hay muchas lagunas en nuestro conocimiento sobre qué consecuencias tendrían. Lo que dicen que el primer paso es ese, es conseguir completar esas lagunas, y el documento que han publicado, ya lo pone aquí, dice, destaca varios puntos, varios campos de prioridad donde hay que realizar más investigaciones sobre la modificación de la radiación solar, incluyendo determinar el impacto medioambiental y climático del despliegue de modificaciones de radiación solar, evaluar los posibles resultados sociales y las consecuencias ecológicas, y la necesidad de examinar cómo la investigación se podría realizar en cooperación entre socios internacionales, es decir, por ejemplo, entre diferentes países. Es algo que, ya digo, me resulta muy llamativo y lo quería compartir con vosotros porque es una idea que, en realidad, en cuanto se oye por primera vez, ya directamente se piensa esto es una locura, porque no es difícil imaginar el impacto que puede tener en el conjunto de la Tierra. ¿Cómo se podría haber afectado, por ejemplo, los polos, las regiones polares, por esa reducción de radiación? ¿Cómo se vería afectado el Ecuador? ¿Qué pasa con la vida del Ecuador? Ya no hablo solo de los seres humanos, sino de la vida salvaje del Ecuador, del Amazonas, por ejemplo. ¿Cómo se vería afectado el Amazonas? Son preguntas que son muy difíciles de responder y, sin embargo, se está avanzando en esa dirección. No sé si para bien o para mal, pero se está avanzando en esa dirección, así que es algo que quería compartir, ya digo, sin más opinión que esa. La única opinión que tengo es la de que es una locura, nada más, y que creo que estamos lejos de tener ese conocimiento completo de qué impactos podría tener. Al menos sí también la tranquilidad de ver, bueno, lo que están planteando es, nos falta conocimiento, tenemos que entender mejor qué sucedería con esto, porque entendemos que sí que sería la forma más sencilla o una forma muy accesible, entre comillas diría yo, pero bueno, de poder reducir la radiación solar y por tanto mitigar el impacto del calentamiento global, pero somos conscientes de que hay muchas dificultades en muchos aspectos. Y uno que no mencionan aquí es el de la construcción de esa sombrilla, que sí, estamos más cerca tecnológicamente, pero no quiere decir que sea fácil. Eso también es otra cuestión que hay que ver. Y por último, esto también vale la pena para tener presente por qué es importante el que se siga trabajando en cómo mitigar el impacto del calentamiento global, porque el propio Goodwin dice que este año cerrará como el año más cálido desde que hay registros, reemplazará a 2022, que en su lugar también reemplazó a 2021 como el año más cálido en la historia desde que se tienen registros. Dice, a medida que el ritmo de los impactos del calentamiento global aumentan, se pondrán sobre la mesa más tácticas y perspectivas sobre cómo atajar este problema. Y de hecho ya hace unos meses hay confirmación por parte de la NASA de que el verano en el hemisferio norte de 2023 es el más cálido desde que hay registros. Y en principio me imagino que a principios de enero, febrero quizás, es cuando ya se publicará si 2023 ha sido el año más cálido desde que hay registros, pero todo apunta a que va a ser así. Es decir, somos conscientes de que existe ese problema, creo yo, como sociedad, y se están planteando soluciones. Hay esfuerzos por parte de países de reducir sus emisiones, pero claro, no todos están igual de comprometidos, y otros, sin embargo, pues bueno, van con más calma, vamos a dejarlo ahí. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Además quería que fuese un vídeo más ligero porque este vídeo se publica en Nochebuena. Así que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y lo que quiero hacer es, si se da el caso de que lo veáis justo antes de Nochebuena, antes de la cena de Nochebuena o del día de Navidad, que disfrutéis de estas fechas, que disfrutéis de la cena de Nochebuena, del día de Navidad o de los festejos que tengáis por delante. Y que, bueno, pues eso, que paséis lo mejor posible esta recta final de 2023. Así que, habiendo dicho esto, como decía, ya he colocado los recortes habituales a lo largo del vídeo, así que si estáis viendo el vídeo en fin de semana,
algún fin de semana incluso de Nochebuena o de Nochevieja. Espero que disfrutéis, y si no es así, porque os toca trabajar o porque no estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que quede poco para que podáis descansar. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.